Vamos a meternos de lleno en las ideas, tan influyentes como polémicas, de Clement Greenberg, el crítico que, literalmente, le dio forma a la narrativa del arte moderno. Una pregunta que parece sencilla, ¿verdad? Pues bien, esta cuestión fue el centro de uno de los debates más importantes del arte del siglo XX. Y para entenderlo, tenemos que viajar un poco hacia atrás, a las ideas de dos gigantes de la filosofía. Para comprender el modernismo es que es fundamental entender dos maneras totalmente opuestas de ver el arte, la de Hegel y la de Kant. Aquí es donde empieza todo. Por un lado teníamos a Hegel, que veía el arte como la encarnación del espíritu. Para él, su grandeza estaba en el mensaje. Pensemos en la potencia política del juramento de los Horacios de David o en la denuncia social de la balsa de la Medusa de Jericó. Ahí, el contenido lo era todo. Pero por otro lado, llega Kant y propone algo totalmente revolucionario, la autonomía del arte. Para él, un palacio no es bello por ser un símbolo de poder, sino por la pura armonía de sus formas. Es un placer, digamos, desinteresado. Y esta idea, la de que el arte podía valer por sí mismo, sin tener que justificarse con un mensaje externo, fue una auténtica chispa. La base sobre la que se construiría todo el arte que estaba por venir. Damos un salto al siglo XX, y es aquí donde entra en escena el crítico norteamericano Clement Greenberg. Él recoge el testigo de Kant y construye una teoría potentísima que va a redefinir las reglas del juego en el arte. Greenberg se convirtió en una de las voces más poderosas, casi proféticas, del mundo del arte. Ensayos suyos como Hacia un nuevo Laoconte lanzaron una idea radical. Cada disciplina artística debía purificarse, centrarse solo en aquello que la hacía única y diferente de las demás. Y esta idea, como deja claro en su famoso ensayo Pintura modernista, no se la saca de la manga. Él la conecta directamente con la autocrítica de Kant. En su visión, el arte moderno debía mirarse al espejo y preguntarse, ¿qué es lo que me hace ser yo y no otra cosa? Y para la pintura, la respuesta no era contar historias, sino explorar su propio medio para justificar su existencia. Y aquí llegamos al núcleo de su teoría. La pintura debía limpiarse, deshacerse de la literatura, de la anécdota, de la escultura, de todo lo que no fuera estrictamente pintura. ¿Y qué es lo que queda? Pues lo esencial, la planitud del lienzo, la forma del soporte y las propiedades del pigmento, el color, la textura. Pensemos en las enormes y vibrantes superficies de color de Rothko. El tema de la pintura es la propia pintura, así de simple y a la vez así de radical. Pero Greenberg no solo teorizó, sino que construyó una historia, un nuevo relato para el arte moderno, casi como un nuevo Vasari para el Renacimiento. Creó una línea cronológica que parecía lógica, casi inevitable. Empezaba con Manet aplanando el espacio, seguía con la perspectiva rota de Cézanne y el cubismo, y culminaba, como no podía ser de otra manera, en la abstracción pura del expresionismo abstracto norteamericano. Claro, una teoría tan rígida, tan despolitizada, estaba destinada a encontrar resistencia, y en los años 60 una nueva generación de artistas se rebeló directamente contra el dogma de Greenberg. La acusación principal era demoledora. El informalismo de Greenberg le estaba quitando al arte su voz, su poder para cambiar las cosas. Lo convertía en un simple objeto de contemplación silenciosa, totalmente desconectado de las luchas sociales y políticas que estaban ocurriendo en el mundo real. Y esta resistencia a veces tomaba formas de lo más creativas, como la de John Latham. ¡Ojo a la historia! Como protesta, organizó un evento para, literalmente, masticar las páginas del libro de Greenberg, destilar la pulpa y devolverla a la biblioteca en un vial. Un gesto radical, casi cómico, que simbolizaba el hartazgo con una visión del arte tan restrictiva. Le costó el trabajo, por cierto. Es que, a partir de los 60, el arte conceptual y el arte político simplemente reventaron las costuras del formalismo. El lienzo ya no era suficiente. Artistas como Silvia Kolbowski empezaron a usar su obra para cuestionar a las propias instituciones del arte, y otros, como Hans Haacke, por ejemplo, utilizaron sus proyectos para investigar y denunciar la especulación inmobiliaria. El arte volvía a ser una herramienta de crítica. Y mientras Greenberg reinaba en Estados Unidos, en Europa el filósofo Theodor Adorno estaba proponiendo una visión de la autonomía artística completamente diferente, una visión además mucho más política. Y aquí la diferencia es abismal. Para Adorno, la verdadera autonomía del arte no era aislarse del mundo, como decía Greenberg, sino todo lo contrario, resistirse a él, resistirse a la lógica del mercado, negándose a ser un producto de consumo fácil. Para Adorno, el arte realmente valioso era el arte difícil, opaco, el que suponía un desafío para el espectador, no un mero objeto decorativo. Bueno, para ver cómo chocan estas ideas en la práctica, vamos a ponerle nombres y apellidos a cada uno de estos bandos.
Aquí la fractura se ve perfectamente. Por un lado, los formalistas como Pollock, obsesionados con la materia, con el medio físico. Enfrente, los antiformalistas como Joseph Kosuth, que con su famosa obra Una y tres sillas demostró que el arte podía ser sobre todo una idea. Y luego, en otra esfera, tenemos la teoría crítica de Adorno, que veía en la dificultad de una obra de teatro de Beckett o en una partitura de Schoenberg la forma más alta de resistencia política. A ver, no nos engañemos, la narrativa de Greenberg fue un éxito rotundo. Moldeó museos, colecciones y el mercado del arte durante décadas. Pero, con el tiempo, fueron sus propias limitaciones las que abrieron la puerta a nuevos y fascinantes caminos para el arte. En resumen, el gran legado de Greenberg es una paradoja. Construyó el relato más potente y claro del modernismo, sí, pero lo hizo a costa de reducir el arte casi exclusivamente a la pintura abstracta, ignorando por completo su dimensión política y social. Creó un canon, desde luego, pero fue un canon muy excluyente. Las generaciones que vinieron después demostraron algo fundamental, que la verdadera autonomía del arte no era el aislamiento que proponía Greenberg, sino la resistencia crítica que defendía Adorno. El arte podía ser independiente y poderoso, no huyendo del mundo, sino enfrentándose a él. Y con esto llegamos a una pregunta que sigue hoy totalmente abierta. ¿Puede existir un arte puramente formal? ¿O todo arte es en el fondo político? Cuando vemos obras como Las semillas de girasol de Ai Weiwei, que combinan una fuerza formal y estética inmensa, con una crítica social afiladísima, nos damos cuenta de que este debate es, hoy, más relevante que nunca.